¿Cómo están, preciosos hermanos? Bendiciones. Hoy dándole gracias a Dios por este día tan maravilloso, ¿verdad? En el que podemos compartir su palabra. Vamos a ponerlo en manos del Señor, entonces. ¿Qué más glorioso que poner nuestra vida, nuestra alma, mente, cuerpo, espíritu, el de nuestros seres queridos en las manos de nuestro Padre? Papito, gracias por este día tan maravilloso. Gracias, Señor, porque si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, es que todo lo podemos en ti que nos fortaleces. Hoy te queremos presentar, nos presentamos delante del altar, nos presentamos nuestras familias, nuestras descendencias, nuestras vidas, para que, Señor, tú te manifiestes y te glorifiques en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por la palabra que vamos a leer, porque vamos a leerla en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, para alabar y glorificar tu santo nombre. Amén y amén. Hermanos, estaba meditando hoy en el libro de Eclesiastés y me llamó mucho la atención en el capítulo 1, versículo 18. Vamos a ver, donde decía: porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Y eso, ¿verdad? Se lo atribuyen a Salomón, toda esta exégesis y todo este análisis que él hacía de la vida y de la experiencia del predicador. Y entonces ya me voy más para atrás a leer, ¿verdad? La experiencia del predicador, como él decía que el trabajo y la aflicción del hombre, el corazón de él estaba en adquirir sabiduría, y que Dios le había dado de verdad bastante sabiduría. Más dice que todas las obras que se hacen debajo del sol, en todas ellas había aflicción. Entonces yo le decía a mi esposo, bueno, es muy interesante, porque en toda la sabiduría que el Señor le ha dado a Salomón, él se ponía a analizar sobre todas las cosas que él había podido vivir en su vida. Y entonces en todas ellas veía que era vanidad, ¿verdad? Y aflicción de espíritu. ¿Por qué? Porque muchas veces se trabajaba y al final que terminaba llevándose las ganancias del trabajo era otro. Porque se bebía y a veces esa bebida, ¿verdad?, lo llevaba a unas cosas positivas y otras negativas. y así, y él iba dando muchos ejemplos. Sería bonito que puedan leer el libro de Eclesiastés, donde el tema principal, ¿verdad?, de ese libro es la búsqueda de algo verdaderamente bueno o valioso en la vida, porque él habla mucho de la vanidad, y que todo lo que pasa en la vida es vanidad, aún el amontonar plata, el amontonar oro, ¿verdad?, en tener muchos deleites, porque él tuvo el día y el beneficio como rey, y porque Dios le dio la sabiduría de explorar, de sentir, de vivir muchas cosas. Y él mismo, tratando de analizar todo lo que él estaba viviendo, veía y daba como ese resumen de que en la mucha sabiduría que él había alcanzado, había molestia. Y si se le añadía ciencia a todo lo que tenía en la sabiduría, también se le añadía dolor. Y yo le decía a mi esposo, qué interesante, porque ciertamente cuando uno adquiere o le pide al Señor sabiduría, es para que el conocimiento, lo que conozcamos, se amplíe. Entonces yo le decía a él que muchas veces cuando uno se toma una pastilla para un tratamiento, ¿verdad?, a uno le dice, bueno, tómesela, es buenísima para el dolor de músculos y de todo, y uno se la toma, creyendo pues firmemente que le va a hacer bueno, y probablemente puede ser que le haga bueno en los músculos, pero entonces le afecta cuando uno empieza a leer y a decir, bueno, voy a ver, a buscar un poco de este medicamento, ¿verdad? Y se da cuenta que después de que le relaja los músculos, le daña los riñones, le daña el estómago, y uno dice, bueno, que si me la hubiera tomado y no hubiera sabido, ¿verdad?, tal vez no me hubiera afligido tanto de ver que me va a dañar otras partes del cuerpo. Pero ese conocimiento que se añadió al nombre de esa pastilla, es un ejemplo, ¿verdad?, que yo tomé, me hizo ver el panorama realmente como era amplio, todo lo que, las consecuencias que podía traer el tomarme eso.
Y mi esposo me decía, y ciertamente ahora con todo este montón de cosas que estamos viendo de las guerras, ¿verdad? Que como el Señor lo ha dicho en su palabra, la ciencia y la tecnología ha avanzado, y aquí también lo dice el versículo 18, y quien añade ciencia añade dolor. Y como vimos con el descubrimiento de la bomba atómica, ¿verdad? Cómo la energía nuclear se ocupó para cosas importantes como era la medicina, para los tratamientos nucleares, para las mismas radiografías, cuando esa misma energía nuclear se utilizó para lo que tenía que ver con las fuentes de electricidad, pero también se añadió mucho dolor. ¿Por qué? Porque por falta de esa sabiduría, o de no querer ver, ¿verdad? Se dieron cuenta que eso trajo mucha muerte. Ya se aplicó de una manera terrible con la bomba atómica y trajo mucho, mucho dolor, mucha tristeza. Y aquí es cuando vemos cómo él medita, el predicador, ¿verdad? En que ciertamente la mucha sabiduría hay molestia, porque en esa sabiduría nos damos cuenta de la verdad de muchas cosas que nosotros no quisiéramos haber escuchado. ¿Por qué? Porque nos confronta, porque eso nos hace ver claramente las cosas como son. Y le añado ciencia, ¿verdad? Empiezo a conocer más y ver cuál es la raíz del asunto y cómo es. Y entonces me añade dolor. ¿Por qué? Porque de verdad entro a ver en esta humanidad todo cómo ha trascendido, cuál ha sido su raíz, de a dónde viene, cuál es la intención. Y ahí es donde el predicador dice, qué difícil porque todo esto es vanidad. Más sin embargo, él decía que no hay cosa mejor en el hombre, ¿verdad? Que lo que haga es hacer lo correcto delante de Dios. Porque aunque muera, porque aunque tenga que pasar muchas vicisitudes en la vida, al darle Dios sabiduría y ciencia, también le da gozo, ¿verdad? Porque tiene el conocimiento y ahí él puede decidir con el conocimiento que tiene qué es lo que va a hacer. Más al pecador, dice en el versículo 26, le da el trabajo de recoger y amontonar, ¿verdad? Para darlo al que agrada a Dios. Y aunque todo esto es vanidad, sabemos que Dios es justo. Él habla, al final el Señor es justo. Y aquel que hace la voluntad de Dios es sabio y adquiere ciencia. Pero como el Señor Jesús nos dijo, la verdad nos hará libres, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver un panorama muy negativo, podemos ver las cosas tal y como son y es necesario para saber por dónde caminar. Pero lo importante aquí es que nosotros sepamos que siempre nuestro fundamento es agradar a Dios y el camino que nos lleva a la verdad de Jesucristo, a través de su palabra, a través de sus enseñanzas, ¿verdad? Y así es como nosotros vamos a caminar a pesar de que en el mundo tendríamos aflicción, como dice el Señor Jesús, pero ya Él venció el mundo. Ahora nosotros tenemos al Maestro. En ese momento Salomón pues hacía una reflexión de toda la vida, pero nosotros tenemos el que venció el imperio de la muerte. Nosotros tenemos al Señor Jesucristo, que pagó un alto precio en la cruz del Calvario para que tú y para que yo podamos tener vida y vida en abundancia y vida eterna y para que podamos caminar y vencer todo en Cristo que nos fortalece, porque Él es nuestra fortaleza, porque Él es nuestro gozo, nuestro pronto auxilio. Entonces en Jesucristo, en nuestro Señor, sabemos que la vida tiene otro sentido, ¿verdad? Que se recobra, que se restaura. En el nombre de Jesús quería hoy traerles esta palabra para reflexionar, ¿verdad? En todo lo que pasamos, sabemos que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque aunque en el mundo tendríamos aflicción y muchas cosas son vanidad de vanidades, Padre eterno, Jesús lo vino a cambiar todo. Jesús vino a redimir. Jesús vino a salvar, Señor, a limpiarnos de todas esas cargas y Él las ha llevado, Señor, y todas las enfermedades y todo. Él ya venció. Él venció por nosotros. Y gracias, Señor Jesús,
porque ahora nos podemos levantar y levantar nuestro rostro, Señor, y ver nuestra redención que viene a través de nuestro Maestro. Gracias, Señor, y que esa palabra sea sellada en nuestros corazones, en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, me los guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga misericordia y les dé abundante paz.